proyecto en general pues parte de una crítica a la visión mecanicista, a la visión instrumentalizada del mundo, que ya también el profe Jairo pues en su presentación nos compartió. Digamos que pensamos que el pensamiento occidental y que esta mirada hegemónica sobre el mundo pues nos ha conducido y nos ha configurado en unas dinámicas de lectura del mundo que se caracterizan por estos tres elementos: la fragmentación, la dualidad y la dominación. No me voy a detener mucho, pero pues creo que las gráficas nos hablan ahí de lo que nosotros estamos tratando de remover, digamos, allí en el sentido pedagógico, y en el sentido pedagógico para la comprensión del cuerpo como una preocupación del licenciado y del licenciado en educación física particularmente. Allí hay unos elementos que los vimos y que también el profe Jairo mencionaba, digamos la fragmentación en este caso la fragmentación del ser humano entendido como cuerpo y alma, la fragmentación de la educación física, inclusive también entendida como una educación física que va hacia la formación solo del cuerpo, entendida como máquina, un cuerpo preparado para la producción, un cuerpo preparado para el rendimiento, pero no una formación sistémica de una comprensión integral del hombre, del ser humano, en relación de corresponsabilidad con un entorno, con el universo, con el planeta, etcétera. Entonces, digamos que allí, especialmente en el proyecto surge en esta mirada, ¿sí? Una educación física que parte de un pensamiento mecanicista, que muchas veces es movido por los estereotipos y la homogenización, entonces pues todos queremos llegar al estereotipo para poder ser felices, para podernos sentir realizados, y digamos que una homogenización no solo de nuestra mirada sobre el cuerpo, sino de cómo enseñar la educación física en la escuela. Y esa es, digamos, situamos acá nuestro proyecto, pues a propósito de la conversación anterior, digamos que es otro campo, pero nuestra preocupación fundamental es la licenciatura y por tanto una educación física para la formación del ser humano, que si bien es cierto puede llegar al alto rendimiento, pues no necesariamente, ¿no? La mayoría de nosotros, decía el profesor Jairo, en la pirámide, pues no todos vamos a ganar la medalla olímpica. No todos vamos a ganar la medalla olímpica, allí se sube uno, el campeón es uno. Y digamos que entendemos que en la educación, pues podemos decir que todos somos ganadores, pero pues la lógica, como nos decía el profesor Jairo, de la formación, pues también tendría que cambiar y modificarse. Entonces, ¿a qué acudimos? A la literatura. La literatura porque pensamos que los modelos pedagógicos, tal como los presentó el profe Jairo también, y los modelos de enseñanza de la educación física también están homogenizados, también digamos que hay una tradición que nos ha dicho cómo enseñar educación física centrada en el deporte, a veces en la actividad física, pero que también se ha instrumentalizado. Entonces, ¿a qué acudimos para tratar de buscar una manera mucho más cercana a la cultura para entender al ser humano y para entender la educación, y en este caso la educación física? Entonces acudimos a la literatura. Allí pues como todos podemos leer, nosotros entendemos que la obra literaria es fuente de información cultural, y en ese caso un profesor no puede ser solamente conocedor de una técnica, ni conocedor de dos técnicas, ni puede enseñar lo que a él más le gusta, sino que un profesor debe ser un conocedor de la cultura. Entonces la obra literaria nos permite acercarnos al conocimiento de la cultura, ya no desde las teorías, sino desde una comprensión, digamos, mucho más interdisciplinar, y también, por qué no decirlo, desde un acercamiento hacia el arte como una fuente de saber y una fuente de conocimiento que, entre otras cosas, también ha sido abandonada por el pensamiento racional y el pensamiento occidental. Entonces voy a preguntar cuál fue la última novela que alguien leyó por aquí, completa.
y el último partido de fútbol, eso sí, entonces todo. Bueno, entonces digamos que esta también es una provocación, ¿sí? La literatura nos ofrece allí otras miradas que nosotros pensamos que, y la idea es también como invitarlos a ustedes a acercarse a la literatura como fuente de conocimiento y a la literatura como una posibilidad también de acercarnos a la pedagogía. ¿Podrías pasarla, por favor? Listo. Listo, como mi compañera Ivette Correa, la profesora, nos comentó, entonces nuestro objetivo del proyecto es identificar las nociones culturales acerca del cuerpo que emergen de la obra literaria como fuente de información en el marco de licenciados en Educación Física, Recreación y Deporte o áreas afines. Entonces ya con la pregunta vemos una gran necesidad de acercarnos a las obras literarias. Entonces, en la revisión documental que hicimos, nosotros revisamos las investigaciones que tuvieran relación con las categorías cuerpo, literatura y pedagogía, y cuerpo, literatura, pedagogía en las siguientes bases como Dialnet, EBSCO, Redip y ESIEL. ¿Cuáles fueron nuestros criterios de búsqueda? Que estas no sobrepasaran de 10 años, o sea, que no fueran más antiguas, y, ¿se me olvida una? No, creo que no. Esos 47 artículos, evidenciamos 47 artículos, hicimos un procesamiento de información en la matriz de mapeamiento informacional propuesta por André. En esa matriz podemos evidenciar que hay una información topográfica específicamente de referencia bibliográfica, año, volumen, metodología, resumen, citas textuales, una categoría que nosotros lo ubicábamos y el sitio de ubicación. ¿Qué podemos hallar con esta información? Primero, que durante el 2010 para adelante se ha venido haciendo como creciente la necesidad de tomar la obra literaria o la literatura como fuente de información para las investigaciones. Lo segundo tiene que ver con lo geográfico. En Colombia es el mayor país que tiene este tipo de investigaciones, seguido de México y de España. Sin embargo, algo particular es que en Colombia, aunque hay mayores investigaciones, no todos los autores ni las obras son colombianas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, en cuanto a la metodología, vemos que el 43% de esos artículos no menciona su metodología, pero se centran en el análisis del discurso o el análisis literario. Eso es como la información. E instrumentos de recolección utilizan la obra literaria, hacen una selección de fragmentos para estudiarla. Entonces, esta información nos sirve para tomar decisiones con relación a nuestra metodología del proyecto. Bueno, entonces, pues como ustedes pueden ver, lo que nosotros hicimos fue, ¿en qué otras disciplinas se ha utilizado la obra literaria como una fuente de saber para el desarrollo de cualquier categoría? En este caso, para nosotros, la categoría cuerpo y en relación con la pedagogía. Entonces, encontramos en esas bases de datos 47 artículos, todos ellos producto de investigaciones en disciplinas diferentes a la educación física. O sea, la educación física no se ha acercado a la literatura y pensamos que esa es una posibilidad que tenemos allí. Por lo menos en esas bases de datos no encontramos ni siquiera un artículo que se haya hecho acercando educación física a la literatura para entender ni el cuerpo, ni las prácticas corporales, ni las dinámicas de recreación, etcétera. Simplemente como que para nosotros esa no es una fuente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Leemos los artículos y hacemos tres pasos. Una fase de lectura descriptiva, que es leer y encontrar aquellos aspectos que a nosotros nos parecen relacionados con el objetivo del proyecto. Una segunda, que hacemos una lectura analítica y una clasificación por códigos para identificar cuáles serían aquellos elementos que nos permiten a nosotros ampliar nuestra comprensión sobre la categoría cuerpo y en relación con la pedagogía.
Y en tercer lugar, hacemos una lectura interpretativa, construimos unos códigos que son los que vamos a presentar ahorita, digamos, códigos que son de interés para la educación física, ¿sí? Que nos permitirían a nosotros, por ejemplo, intencionar nuestras clases, como decía el profesor Jairo, en clave de género, en clave de diversidad cultural, e inclusive comprender mucho más a fondo de qué es que hablamos cuando decimos cuerpo, porque todos nosotros decimos que somos trabajadores del cuerpo, ya sea el movimiento, de cualquier manera nosotros nos acercamos a un ser humano y en este caso desde la categoría cuerpo. ¿Podrías, por favor? Entonces, aquí están las 5 categorías que encontramos y que pensamos que son el aporte más importante del proyecto para cualquier licenciado en educación física que quiera estudiar la categoría cuerpo. Bueno, entonces hallamos o construimos el código Discursos filosóficos sobre el cuerpo. Dentro de esos discursos filosóficos sobre el cuerpo encontramos 3 grupos. Uno tiene que ver con los estudios epistemológicos de Merleau-Ponty o la filosofía de la fenomenología, que se identifica especialmente con Merleau-Ponty. ¿Qué significa esto? Entonces comienzan a abordar el cuerpo como un territorio de experiencia y existencia humana y la cultura como epicentro de las relaciones y constructor del cuerpo. Entonces acá es muy importante, puesto que no sé si ustedes ya hayan escuchado sobre Merleau-Ponty, la fenomenología, es algo que ha venido abordando muy fuertemente la educación física específicamente. Otro grupo tiene que ver con el grupo estructuralista, que tiene que ver con los estudios de Michel Foucault, relación de cuerpo, saber, poder, en relación a estudiar prácticas hegemónicas, dispositivos de disciplinamiento con relación al cuerpo y cómo se configura el sujeto. Entonces es muy interesante la corriente de Michel Foucault. Y el último tiene que ver con un movimiento decolonial. El movimiento decolonial, ¿qué es lo que busca en relación a la comprensión del cuerpo? Busca visibilizar esos cuerpos invisibles. ¿Cómo así? Entonces, un ejemplo que les traemos, entonces acá hay algo muy interesante, es que tenemos una lista de novelas que han sido estudiadas por las investigaciones, entonces ahí para que se antojen y la próxima vez que les pregunten cuál es la novela que han leído, ustedes digan La Emancipada, La Pasión o algo así. La Emancipada de Miguel Río Fino es categorizada desde los movimientos del movimiento decolonial. Entonces voy a permitirme leer para que se antoje, solamente por eso. Propongo que las imágenes a ser exhumadas sean precisamente las de cuerpos, de marcas corporales, de órganos corporales que quizás puedan ayudarnos a poner en crisis la usual lectura orgánica, un método de exhumación de cicatrices, desfiguraciones y desmembraciones corporales que, como se espera demostrar, logra salir a la superficie para imposibilitar la consecución de lo homogenizador, pero a la vez para presentar nuevas opciones éticas de resistencia histórica y de reconocimiento de la diversidad. La Emancipada, Miguel Río Fino. La Emancipada, en el estudio, en la investigación que hallamos, dicen que es la primera novela ecuatoriana. Entonces, ¿qué es lo que busca esta novela? Y como ustedes pueden leer o escuchar, busca mostrar y visibilizar los cuerpos diferentes, que no son iguales a los demás. Entonces, más o menos como la idea de ese primer grupo. Entonces tenemos aquí, así rápidamente, un grupo de novelas que nos ayuda a entender el cuerpo en clave de género y el cuerpo descrito en las novelas por mujeres que pertenecen específicamente a movimientos feministas. Entonces, toda la pedagogía crítica, por ejemplo, que también ha sido un poco lejana a nuestra profesión, se intenciona desde el reconocimiento de los movimientos minoritarios. Este grupo de novelas se refieren a historias de mujeres que han tenido que luchar por sus derechos o mujeres que han tenido que sufrir, digamos, esa cultura patriarcal, machista, de la que todos nosotros formamos parte. Una novela muy linda que ojalá ustedes se antojen de leer algún día es La tejedora de coronas de Germán Espinosa.
Dicen los que saben de literatura que es mucho más bella que 100 años de soledad, y comparto también esa idea. Entonces, ahí hay unos fragmentos. La peor desgracia de las mujeres no es haber nacido para que los hombres las disfruten, sino andar por ahí lejos del marido verdadero. Son cosas que se encuentran en las novelas, que se encuentran en las investigaciones y que nos ayudan a entender un poco cómo somos, ¿no? Los profesores se supone que somos conocedores de la cultura, lectores de cultura. Y esta es otra. Veía el cuerpo sangrante de la mujer no solo con odio, sino algo de sensualidad, como si a cambio del coito disfrutara el placer de producir sufrimiento, de retorcer el cuerpo de esa mujer a latigazos, y esa mujer sangrante podría satisfacerlo. Era hermosa, muy hermosa, le había abierto las piernas, estaba erecto. Que ahí hay unos mensajes y unas comprensiones y un lenguaje también al que nosotros a veces no nos acercamos porque pasan por ahí muchos de esas caras que de ustedes empiezan a decirnos cosas, ¿sí? Trabajadores del cuerpo, y esto nos produce, ¿qué nos produce? Pero estamos todo el tiempo en contacto con otros cuerpos, con cuerpos diversos, con cuerpos que se pelean. El primer grupo de novelas, por ejemplo, que a pesar que el tiempo sea tan corto, son las primeras novelas que circularon públicamente la pornografía en Cali. Son muy bellas, son novelas gráficas, ¿sí? Y a partir de esas novelas, la pornografía empezó a circular en Colombia de manera libre, entre comillas. Pero Hernán Hoyos fue el primero que se atrevió a publicarlas y a ponerlas en unos kioscos en Cali para venta libre. Novelas que nos permiten la comprensión de la identidad cultural y política. Entonces ustedes pueden ver, hay novelas de muchos países. En este, por ejemplo, rápido así, en México, la mexicanidad, el macho mexicano se comprende a partir de muchas novelas cuyo centro es Pancho Villa, el personaje principal es Pancho Villa. Y Pancho Villa, no Pancho Villa, sino las novelas y la mitología y la literatura construida alrededor de Pancho Villa permite entender por qué los mexicanos y por qué la cultura mexicana es así, porque no solo los hombres, sino las mujeres y esa relación cultural y las prácticas que se hacen, ¿no? Entonces, allá hay un ejemplo. Bueno, Sue había enviado a Bochica para enseñar a los hombres. Este le habló en un lenguaje accesible a ellos y les enseñó artes diferentes que mejoran la calidad de vida. A los de más entendimiento los instruyó sobre el culto y los ritos. En cada clan escogió a los más valientes para ilustrarlos en el gobierno y en las artes de la guerra. Digamos que todas las novelas tienen dos líneas narrativas. Una que es la línea hegemónica de la historia, es decir, lo que pasa comúnmente, y otra que es la historia del personaje que siempre está en pugna con esa historia hegemónica, que es aquello que nos hace cambiar, transformar la cultura. Por eso no siempre somos iguales, ¿sí? Entonces, estos personajes que pujan en esa línea contra una institución, contra el status quo, son los que configuran la atención en la novela y nos hacen entender que entonces no hay una sola verdad, ni hay un solo universo, ni hay unas solas prácticas. Decía yo acá muy respetuosamente que el profe hizo dos preguntas asumiendo que todos nosotros sabemos, que todos nosotros vemos los partidos, que todos nosotros sabemos, es una línea hegemónica, ¿sí? Yo no tengo idea cómo le dicen a Neymar, entonces lo dicen con una naturalidad, porque esa es la línea hegemónica, eso es lo que todos debemos saber. No es cierto, no tengo idea de eso, ¿sí? Y la novela nos permite ese reconocimiento de esa otra línea que siempre ha existido. Entonces, esta literatura para comprender el cuerpo y la cultura tiene que ver con que hay autores tanto en Colombia, por ejemplo, uno diría, si quisiéramos enseñarle a otros en otro país la colombianidad, ¿a quién le pondríamos a leer? A nosotros mismos. Si quisiéramos aprender de nuestra Colombia en clave cultural, diríamos, ¿a quién leer? A García Márquez, sí, menos mal los medios de comunicación y el hombre fue periodista y si no, no tendríamos más respuestas. Tomás Carrasquilla, Germán Espinosa, Fernando Soto Aparicio, Germán Castro Caicedo, digamos que tenemos una amplia variedad de novelas, de cuentos,
en Argentina. Entonces hay algunos autores que nos hablan de la argentinidad, de la colombianidad, y podríamos nosotros también acercarnos a otro tipo de literatura. Las novelas también nos cuentan de prácticas culturales no hegemónicas, es decir, de otras cosas que la gente también hace, que le sirven para configurarse, ¿sí? Juegos. En Hermann Hesse, en las novelas de Hermann Hesse, se narran los juegos de niños, y allí también encontramos unos elementos importantes que podrían enriquecer nuestra práctica, ¿sí? Porque todos decimos que no nos gustan las prácticas hegemónicas, pero todos llegamos a la misma cancha, al mismo lugar, en el mismo sitio. Entonces hay otras fuentes. Listo. El último grupo es literatura para comprender las coordenadas culturales en que se desarrolla la vida de un personaje. Acá está la lista. Este grupo nos permite comprender cómo desde las diferentes dimensiones emocionales, éticas, morales, se construye la vida de un personaje. Entonces, un ejemplo es El lobo estepario, en donde se crea un hombre que es extranjero, que es llamado outsider, y un ejemplo, pues no lo voy a leer, sé que todos saben leer, entonces para que por favor lo lean, y en ese sentido podemos evidenciar cómo se configura un sujeto que es apartado de una sociedad. Entonces, ese es el último grupo de novelas que podemos evidenciar y ver hacia dónde se han volcado las investigaciones con relación a literatura, cuerpo y pedagogía. Entonces, este último grupo en específico está relacionado más con las relaciones enseñar-aprender en clave cultural. Lo que sigue para Ordibres. Entonces nosotros vamos a empezar de todas esas obras, nos antojamos por la Marquesa de Yolombó, y nuestra pregunta es: ¿cuáles son las narrativas de cuerpo que se constituyen en las dinámicas culturales relatados en la obra literaria La Marquesa de Yolombó? ¿Y qué relaciones pedagógico-culturales se pueden construir a partir de las narrativas de la obra literaria? Este es como, nosotros también vamos a hacer con la metodología histórico-hermenéutica, basado también en el análisis de contenido que nos aporta Quintero y Ruiz, profesores de la Universidad Distrital, que aportan metodologías para estudiar la pedagogía. Sí, bueno, ¿por qué elegimos para conectar con el título? Porque ustedes tiraron la literatura colombiana del siglo XIX. Pues vamos a empezar justamente con La Marquesa de Yolombó. Vamos a estudiar unas novelas que nos permitan entender los procesos de colonización. Esta novela narra cómo se construyó un poco esa cultura paisa, esa cultura antioqueña, cómo sucedieron esos procesos de colonización, cómo se entiende allí el hombre y la mujer en las relaciones cotidianas, y especialmente vamos a tratar de identificar allí, eso es lo que estamos haciendo en este momento, que en la relación cultural, en las dinámicas culturales, existen unos elementos particulares del enseñar y el aprender que los modelos pedagógicos siempre dejan por fuera. Esa es nuestra sospecha. Digamos, el modelo pedagógico nos dice, y ahorita el profe hizo un cuadrito muy bonito ahí donde dice objetivos, contenidos, metodología, relaciones maestro-estudiante, evaluación, pero cuando nosotros vamos a ver cómo es que las personas aprenden en clave cultural, entonces encontramos que los elementos allí son muchísimo más ricos además, ¿no? A eso esperamos. Entonces sigue La Vorágine para tratar de entender la región de los llanos, sigue La María para tratar de entender la región del Valle del Cauca, y seguiría García Márquez porque ya nos han dicho que tenemos que irnos también, hombre, para… Entonces, pues ya con esto terminamos, y de verdad que nosotros nos sentimos muy contentos. Esperamos que ustedes lean uno. La pregunta es: con el cambio generacional se ha perdido la costumbre de leer. ¿Cómo asociamos la literatura que se va perdiendo a la pedagogía para impartirla a los millennials? Bueno, yo creo que la literatura, en general, la educación en general nos ha alejado a todos de la lectura,
y ahí se configuran unos elementos que son pues como lugares comunes que tenemos que remover, ¿sí? Entonces uno dice, lo primero que uno dice es a mí no me gusta leer porque qué pereza, ¿sí? Segundo es yo no sé escribir porque escribir es para escritores. Entonces como que partimos de que esto también es del pensamiento moderno, ¿no? Era las bellas artes y las altas artes y luego el resto de nosotros que pues no éramos ni artistas ni escritores, ¿sí? Yo creo que uno debe empezar por lecturas muy cortas que lo ayuden y que a uno le gusten, ¿sí? Que a uno le apasionen. Por ejemplo, yo cuando me toca enseñar los modelos o el currículo técnico, acudo al cuento de Pinocho. El cuento de Pinocho es muy interesante y nos permite ver qué es eso de la educación tradicional. Todo lo que le pasa a Pinocho es la educación tradicional. Todas las reacciones de Pinocho son las reacciones de alguien que está institucionalizado. Y Pinocho la podemos ver en cine, y Pinocho la podemos ver en dibujos animados, pero también podemos acercarnos al libro, y el libro es muy, muy bonito. Yo los invito a que lean cuentos. Hay un autor mexicano que ustedes pueden leer, y son cuentos muy divertidos, se llama Juan José Arreola. Les recomiendo un cuento que se llama Baby HP. Baby HP. Vean, búsquenlo. Entonces, yo creo que es permitirse uno, primero pues no, o sea, la lectura se aprende, ¿sí? Como se aprende el baloncesto, la lectura y la escritura se aprenden como se aprende cualquier cosa. Y la lectura tiene, y la escritura, la escritura tiene una cosa muy importante, es la voz de cada uno de nosotros. Por eso nosotros nos hemos en el libro alejado un poco del informe técnico, porque cuando usted le dice al profesor, yo fui a la práctica y encontré unos niños así, así, y le cuentan a uno cosas, escríbalo. Entonces empiezan, según Vygotsky, y ahí escriben un párrafo que no se lo entiende nadie. ¿Qué pasó ahí? Usted se alejó de lo que usted tenía que decir para intentar ponerse en los zapatos de Vygotsky a decir qué diría Vygotsky. Entonces estamos recuperando, lo que nosotros podemos escribir es lo que nosotros tenemos, lo que sabemos. Es el convencimiento de que yo tengo algo que escribir, yo tengo algo que decir. Y ahí nos acercamos a las dos cosas.